Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo y en esta hora estoy aquí con ustedes para presentarles una reflexión con el propósito de que haya una edificación espiritual e integral con la lectura, con la meditación de la palabra de Dios, que es la fuente de nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a tener una lectura en Hechos 3 de el versículo 11 en adelante. Recordemos que se acaba de producir una maravilla, una señal, un milagro en un cojo que había sido cojo durante toda su vida, por 40 años desde su nacimiento. Este cojo había estado en la puerta que se llamaba La Hermosa pidiendo limosna. Era un personaje muy conocido por todo el pueblo y sucedió un milagro producido por Dios a través de Juan y Pedro, que iban entrando en esa puerta. Entonces, al ver la multitud, el milagro de ese cojo de nacimiento que andó, saltó, entró al templo, la multitud se asombró mucho y vino a Pedro y a Juan para ver cómo se había hecho el milagro. Dice así: y estando él, hablando del que había sido cojo, él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis así como que si por nuestro propio poder o nuestra piedad le hubiéramos hecho andar? Entonces toda la multitud por curiosidad se acerca en un lugar que estaba cerca de la puerta de la Hermosa, que se llama el Pórtico de Salomón. La multitud se acerca con dos eh, interrogantes, podemos decir. Una, ¿cómo se produce este milagro? Y la otra, mirando a Pedro. Sin embargo, este Pedro, que había sido transformado por el poder de la resurrección de Jesús, por el poder de la llenura del Espíritu Santo, ya con humildad, él les dice: ¿por qué se asombran por ver este milagro? Número uno. Y número dos, ¿por qué nos miran a nosotros? Como que si por nuestra propia poder o nuestra propia piedad hubiéramos hecho este milagro. Entonces quiere decir que el milagro no se produce ni por el poder de Pedro y Juan, ni por el poder, ni por la piedad o la santidad, se puede decir, de estos dos hombres. Vamos a ver cuál es la razón. Entonces empieza diciendo, versículo 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Entonces le empieza hablando del sujeto de este milagro, el sujeto y el objeto de esta oración, el Dios de los patriarcas, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su siervo Jesús. Quiere decir que Jesús vino como siervo en su primera venida, como Cordero de Dios a expiar los pecados, según nos dice Isaías 52 del 13 al 15. Entonces, en primer lugar, Él viene como siervo, pero es glorificado. Él viene como siervo, como hombre, pero es glorificado como Dios con el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Él glorificó entonces a su siervo Jesús. Eso es lo primero que les dice a ellos, que eran israelitas. Este es el segundo sermón de Pedro. El primer sermón
como ya habíamos visto, es hablado por Pedro en ocasión de la venida del Espíritu Santo como algo milagroso. El segundo sermón aquí es como consecuencia de un milagro que se produce como una señal de que Jesús es el Cristo. Vamos a verlo más adelante. Ha glorificado a su siervo Jesús, al cual vosotros entregasteis, repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pedisteis que se os concediera a un asesino. Jesús fue a la cruz del Calvario santo y justo. O sea que no fue a pagar por sus propias culpas, sino por la de otro. En este caso es un sacrificio en lugar de, o sea, expiatorio en lugar de nosotros. Ellos rechazan al justo, este pueblo de Israel, los judíos de aquel tiempo, pero no todos, sino la mayoría. Y aceptaron, lo cambiaron por un asesino que era Barrabás. Y disteis muerte al autor de la vida. Quiere decir que Jesús es el autor de la vida, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios mismo, al cual Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, la resurrección es algo básico en el Evangelio de Jesucristo. En primer lugar, Pedro está diciendo que ellos son testigos de la resurrección. Número uno. Otro testigo de la resurrección es el poder del nombre de Jesús manifestado en este milagro que acaba de suceder en la sanidad de un cojo de nacimiento que tenía más o menos 40 años. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos nosotros. Entonces, vamos a observar aquí de que es la fe en el nombre de Jesús lo que produjo el milagro, lo que sigue produciendo cualquier milagro. Si tú tienes alguna necesidad, es por la fe, no es por las obras, es por la fe en el nombre de Jesús. El nombre bíblicamente significa la persona, significa las características de la persona y significa la autoridad. A Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Es el nombre de Jesús entonces el que tiene poder. Está sobre todo nombre que se nombra. Si tú tienes una enfermedad, si tienes una necesidad, pon ese nombre bajo el nombre de Jesús. Este nombre entonces fue lo que fortaleció a este hombre a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Y ahora, hermanos, le está hablando a los judíos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. O sea, su primera venida vino como siervo, como cordero. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ellos entonces habían llevado a Jesús a la cruz, lo habían crucificado por mano de los romanos y lo habían hecho por ignorancia. Sin embargo, no les quitaba la culpa.
porque les dijo, arrepentíos y convertíos cada uno de vosotros. El arrepentimiento y la conversión entonces es una condicionante, es una respuesta que todos tenemos que tener. ¿Qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente y conversión es volvernos nosotros a Dios. El arrepentimiento y la conversión se van complementando. ¿Con qué resultados? En primer lugar, para que nuestros pecados sean borrados. No hay nada que pueda borrar nuestros pecados, sino que solamente al creer en aquel que nos justifica y arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos y volvernos nosotros a Dios. En primer lugar, para que sean borrados nuestros pecados, el arrepentimiento y la conversión. En segundo lugar, para que vengan tiempos de refrigerio, y ese refrigerio lo da la presencia de Dios. No necesitamos estar en el cielo, aunque cuando estemos en el cielo pues vamos a estar completamente sin problemas, pero aquí con todo y cualquier situación de problemas podemos nosotros tener tiempos de refrigerio, porque es la presencia de Dios la que nos da este refrigerio a través de Jesucristo cuando nosotros creemos en Él. Para que vengan tiempos de refrigerio en la presencia del Señor. Cuando el Señor venga en su segunda venida, entonces va a haber total refrigerio, va a haber una restauración completa. Los planes del Señor desde antes de la creación del mundo es restaurar todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Estos planes, entonces, han sido hechos desde tiempos proféticos, desde antes, y es necesario, dice aquí, que el cielo retenga a Jesús hasta que todo sea restaurado. Entonces, los profetas profetizaron esto desde Moisés, Abraham, Samuel y todos los demás. Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención. ¿Quién es este profeta? Es el Mesías, es Jesús. Cada vez que hable Jesús en su palabra, tenemos que prestar atención nosotros, tenemos que creerle y poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento ahí. Y sucederá que todo el que no preste atención, mire el otro mandamiento que nos da la palabra de Dios, prestar atención a la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Aquel profeta será totalmente destruido dentro del templo, será dentro del pueblo, perdón. Entonces, todo aquel que recibe al Señor y se arrepiente y se convierte, no es destruido, no es cortado. Aquel que en Él cree es perdonado, no es condenado. El Señor vino en su primera venida para salvar, no para condenar, pero a aquel que le recibe nada más y cree. Asimismo, todos los profetas han hablado desde Samuel, que fue el profeta en tiempos de David. Bueno, se dice profeta, era juez y también sacerdote. Pero desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ahora, aquí vosotros sois los hijos de los profetas. Les está hablando a los judíos aquí. Y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí estamos incluidos nosotros, que estamos incluidos en todas las familias de la tierra, que recibimos la bendición de Abraham y somos hijos de Abraham por la fe. Todo aquel que viene por fe en la simiente o la descendencia, es otra palabra para simiente, la descendencia de Abraham, que es Jesús. Todo aquel que ha recibido a Jesús y sigue creyendo en Él, porque el justo por la fe vivirá, entonces tiene la bendición de Abraham. Y esa bendición se refiere a la salvación, y la salvación es una palabra integral que viene con toda la solución de cualquiera de nuestras necesidades interiores, físicas, exteriores. Para vosotros, en primer lugar,
Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Entonces lo esencial y lo primordial, lo más importante, es que el Señor nos libra de nuestra propia naturaleza pecadora, de nuestras propias iniquidades. Él nos empieza a restaurar lo que la Biblia llama la santificación. Eh, Espero que esta reflexión sea de bendición y tú puedas ser bendecido. Media vez creas en la palabra del Señor. El Señor Jesús vino a morir en primer lugar para su pueblo, pero también para nosotros los gentiles. No importa cuál sea la necesidad que tú tengas, Cristo murió como un hombre, pero resucitó como un Dios poderoso, y todo esto fue profetizado por todos, desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema principal es Jesús redimiéndonos y bendiciéndonos. La forma en que nosotros podemos recibirlo es únicamente por la fe. Todos tenemos que tener la experiencia del arrepentimiento y de la conversión para que vengan las bendiciones. En primer lugar, que sean borrados nuestros pecados. Si tú tienes algo que confesarle, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, y para que vengan presencia de refrigerio delante de Dios, de la presencia de Dios. Ese refrigerio que es la presencia de Dios, y que estemos listos también para su venida. Él nos va a librar de la ira que viene, de la ira que vendrá. No seremos cortados, sino porque somos parte de su pueblo. No seremos juzgados nosotros con los impíos, sino que seremos recompensados por aquellas cosas que hemos hecho con fe. El Evangelio de Jesucristo entonces es la predicación de la muerte, de la resurrección de Jesucristo. Un evangelio seguido de señales y milagros. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él debemos de creer, arrepentirnos, convertirnos, para ver y vivir cambios sustanciales en nosotros, en nuestras familias y aún en nuestra sociedad. Esperamos que Dios te bendiga, que te guarde en todas estas circunstancias que hemos estado viviendo. Te invito a que puedas compartir este video y ver los videos anteriores. Si no te has inscrito, te invitamos también a que te puedas inscribir haciéndole un clic en la campanita de notificaciones. Amén.